actually, I try. I'll pretend he hasn't said it. And it's taken you this long to convince her? No, not really. I just sort of wanted to stake my claim on her. Los Beatles, un armonioso cuarteto de genios de la música, pintaron un cuadro de hermandad y camaradería, pero bajo la superficie de este grupo icónico, las tensiones hervían a fuego lento. Hoy, profundizamos en un capítulo menos conocido de la historia de los Beatles, la compleja relación entre George Harrison y el hombre al que supuestamente odiaba más que a nadie. ¿Fue un compañero de la banda? ¿Un manager controlador? Únase a nosotros porque estamos a punto de desenterrar una verdad que podría reescribir nuestra comprensión de la dinámica de los Beatles. A menudo eclipsado por los más extravagantes Lennon y McCartney, George Harrison era el Beatle tranquilo, el buscador espiritual. Sin embargo, tras su sereno exterior, existía una compleja red de emociones. El grupo tenía problemas mucho antes de que llegara Yoko. A pesar de que la competencia entre John Lennon y Paul McCartney como compositores es ampliamente conocida, los rumores sobre otra relación tensa han persistido durante muchos años. En este momento, la atención se dirige a George Harrison y a la persona por la que, según las acusaciones, sentía una profunda animadversión. En particular, Harrison, que deseaba una mayor aportación creativa y reconocimiento por su trabajo, era con frecuencia fuente de conflictos dentro de la banda debido a la dinámica de poder y control creativo que existía en su seno. Fueron John Lennon y Paul McCartney quienes le eclipsaron sistemáticamente en la industria musical. Por otro lado, antes de llegar a ello, volvamos al principio de todo. El comienzo de su vida, en la dirección 12 Arnold Grove en Bavertree, Liverpool. George Harrison nació el 25 de febrero de 1943. Fue miembro de los Beatles, como el menor de los 4 hijos que tuvieron Harold Hargreaves Harrison y Louise Harrison. Mientras que Louise era de ascendencia católica irlandesa y trabajaba como dependienta en una tienda, Harold era conductor de autobús y había trabajado anteriormente como camarero de a bordo para la White Star Line. En la familia de George había 3 personas, una hermana mayor llamada Louise, 2 hermanos mayores llamados Harold y Peter, y el propio George. Según Boyd, una biografía de Harrison, la madre de George Harrison, Louise, apoyaba mucho el placer de sus hijos y reconocía que la pasión de George por la música era una fuente de alegría para él. Era famosa por su exuberante voz de cantante, que podía hacer sonar las ventanas de su casa, para asombro de los invitados. Louise Harrison, la madre de George Harrison, sentía una profunda pasión por la música y destacaba por su voz de cantante. Durante su embarazo de George, escuchaba con regularidad programas de Radio India cautivados por los etéreos sonidos del sitar y las tablas, con la esperanza de que la música extranjera proporcionara a su hijo nonato una sensación de tranquilidad y serenidad. Un biógrafo de Harrison llamado Joshua Green afirmó que la familia Harrison residió por primera vez en 12 Arnold Grove, que era una humilde casa adosada situada en Bavertree, Liverpool. En este lugar pasó George Harrison sus primeros 4 años de vida. La única fuente de calor de la casa era una solitaria estufa de carbón, y las únicas comodidades contemporáneas de que disponían eran un retrete exterior. Cuando la familia se trasladó a Speke en 1949, se instalaron en una casa de protección oficial situada en el 25 de Upton Green. Cuando George tenía 5 años, ya se había matriculado en la escuela primaria de Dovedale. Después, consiguió aprobar el examen 11 Plus y pasó a asistir al Liverpool Institute High School for Boys de 1954 a 1959. George no estaba satisfecho con el ambiente educativo, ya que no había guitarras disponibles. A pesar de que la escuela ofrecía un curso de música, también creía que los profesores eran demasiado estrictos. En sus primeros años, George Harrison se vio influido por una gran variedad de estilos musicales distintos. Durante su adolescencia en 1950s, recibió la influencia de músicos como George Formby, Cab Calloway, Django Reinhardt, Hoagy Carmichael, Carl Perkins y Lonnie Donegan. Por otra parte, fue un incidente decisivo a principios de 1956 el que tuvo un profundo efecto en él. Su interés por el rock and roll se despertó cuando tuvo la oportunidad de escuchar Heartbreak Hotel de Elvis Presley, que se escuchaba desde una casa del barrio mientras él iba en bicicleta. Estaba claro que Harrison tenía un gran interés por la música incluso cuando aún asistía al Liverpool Institute High School for Boys con sus compañeros de clase. Otro gran efecto en él fue Slim Whitman, a quien veía en una revista o en la televisión, lo que solidificó su interés por el instrumento. A menudo garabateaba guitarras en sus libros de texto y decía que Slim Whitman era otra influencia importante para él. Cuando Harrison tenía unos 14 años,
su amigo Raymond Hughes le hizo una oferta para venderle una guitarra. Este fue el comienzo de la aventura de Harrison en el mundo de la música. El precio que su madre Louise pagó por él fue de libra 3,10, lo que, ajustado a la inflación, sería alrededor de libra 110 en el año 2024. Harrison conoció varias melodías fundamentales, como Whispering, Sweet Sue y Dinah, gracias a un amigo de la familia, lo que le allanó el camino hacia una carrera como guitarrista. La música de Lonnie Donegan sirvió de fuente de inspiración a Harrison, quien, junto con su hermano Peter y su amigo Arthur Kelly, creó una banda de skiffle a la que apodaron The Rebels. Fue en esa época cuando entró en contacto con Paul McCartney mientras viajaba diariamente en autobús al colegio, lo que marcó el inicio de una relación y una cooperación musical que duraría toda la vida y tendría un impacto significativo en el desarrollo de la historia de la música. En el Morgue Skiffle Club de Rory Storm, en marzo de 1958, George Harrison participó en una audición para el grupo de skiffle The Quarrymen, formado inicialmente por John Lennon y Paul McCartney. Al principio, Lennon opinaba que Harrison, que acababa de cumplir 15 años, era prematuramente joven para unirse. Por otro lado, McCartney organizó una segunda audición en un autobús de Liverpool, en la que Harrison complació a Lennon interpretando la parte de guitarra solista de Raunchy. Gracias a ello, Harrison se convirtió finalmente en miembro de pleno derecho de la organización y empezó a relacionarse con los demás miembros. Harrison abandonó la escuela a los 16 años y comenzó un aprendizaje como electricista en Blacklock's, unos grandes almacenes del barrio, a pesar de que su padre había expresado su deseo de que terminara sus estudios. Inspirado por el músico Carl Perkins, Harrison adoptó el alias de Carl Harrison durante la primera gira de los Quarrymen por Escocia en 1960. Esto se hizo con el fin de atraer más atención hacia la banda, el comienzo de la aventura de Harrison con los Beatles, durante la cual su talento a la guitarra y sus contribuciones musicales se convertirían en esenciales para el desarrollo y el éxito de la banda. Comenzó durante este periodo de tiempo. En 1960, los Beatles, bajo la dirección de Alan Williams, consiguieron actuaciones en los clubes Indra y Kaiser Keller de Hamburgo, propiedad de Bruno Cosmider. Esto marcó su residencia inicial en Hamburgo, donde empezaron a perfeccionar sus habilidades musicales en la vibrante escena de los clubes. Sin embargo, su estancia se vio interrumpida cuando George Harrison, aún menor de edad, fue deportado por no poder trabajar legalmente en clubes nocturnos. En diciembre de 1961, Brian Epstein había asumido el cargo de manager, afinando su imagen pública y, en última instancia, consiguiéndoles un contrato discográfico con EMI. Su primer sencillo, Love Me Do, se publicó y alcanzó el número 17 en la lista de ventas de discos. Al año siguiente, su álbum de debut, Please Please Me, les lanzó a la estratosfera de la fama, mientras la beatlemanía se extendía por todo el mundo. George Harrison, conocido por su actitud seria y concentrada en el escenario, se ganó el apodo del Beatle silencioso. Este título se hizo prominente durante la llegada de los Beatles a Estados Unidos a principios de 1964, cuando Harrison se encontraba notablemente indispuesto por una faringitis estreptocócica y fiebre. Los consejos médicos le llevaron a conservar la voz hasta su actuación programada en The Ed Sullivan Show, donde los Beatles hicieron un histórico debut televisivo que alimentó aún más su popularidad mundial. La personalidad de George Harrison como el Beatle silencioso se consolidó durante las giras de los Beatles, en las que su carácter reservado contrastaba con el de sus compañeros de banda, más francos. Este apodo, acuñado por la prensa, divertía al propio Harrison y persistió a lo largo de su carrera. Musicalmente, la influencia de Harrison dentro de los Beatles empezó a imponerse. En su primer álbum, With the Beatles, 1963, Harrison ya había escrito dos de las voces principales, incluida la popular canción Do You Want to Know a Secret, escrita por Lennon McCartney. En su segundo álbum, With the Beatles, 1963, Harrison ya había escrito tres de las voces principales, incluida Don't Bother Me, que supuso su primera canción en solitario. Harrison desempeñó un papel importante como cazatalentos de los Beatles en busca de nuevos lanzamientos estadounidenses, sobre todo de música soul. Sus gustos musicales se ampliaron aún más en la época de Rubber Soul, 1965, donde condujo a la banda hacia influencias de folk rock inspiradas en los Byrds y Bob Dylan. También empezó a surgir su experimentación con la música clásica india, sobre todo con el uso del sitar en Norwegian Wood, This Bird Has Flown,
Harrison expresó más tarde que Rubber Soul era su álbum favorito de los Beatles. El álbum Revolver, 1966, mostró la creciente destreza de Harrison como compositor e innovador dentro de la banda. Entre sus composiciones se encontraban Tasman, que abría el álbum Love You Too, con elementos musicales indios como el sitar y la tabla, y I Wanna Tell You. La parte de Harrison en la tambura en Tomorrow Never Knows, de Lennon, puso de relieve la exploración de los Beatles de instrumentos y sonidos no occidentales, ampliando aún más sus horizontes musicales. El viaje musical de George Harrison con los Beatles dio un giro significativo con su exploración de la música y la espiritualidad indias. Su uso del sitar en Norwegian Wood marcó una representación respetuosa de la cultura asiática en la música popular, como señaló el etnomusicólogo David Rack, en la época de Revolver. En 1966, la influencia de Harrison se extendió con canciones como Love You Too, lo que le valió el apodo de El Marajá del Raga Rock. Su interés por los instrumentos no occidentales continuó en Strawberry Fields Forever, donde tocaba el Svar Mandle. En 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Las búsquedas espirituales de Harrison se hicieron evidentes con su composición Within You Without You, en la que tocaba el sitar y la tambura. Eligió representar a gurús orientales en la portada del álbum, reflejo de su creciente exploración de las filosofías orientales. Harrison tenía sentimientos encontrados sobre el Sgt. Pepper, calificándolo tanto de hito como de lastre en la industria musical. Su viaje con la música india no solo dio forma a sus contribuciones a los Beatles, sino que también dejó un impacto duradero en la aceptación por la cultura popular occidental de las tradiciones musicales orientales. En enero de 1968, George Harrison grabó The Inner Light en el estudio EMI de Bombay con músicos indios locales, siendo su primer single de los Beatles con una composición inspirada en el hinduismo y la meditación. Durante la tumultuosa grabación del álbum blanco de los Beatles a finales de ese año, las tensiones alcanzaron su punto álgido en el seno del grupo, lo que provocó la breve marcha de Ringo Starr. Entre las contribuciones de Harrison figuraban While My Guitar Gently Weeps, con Eric Clapton, y la optimista Savoy Truffle. A finales de 1968, Harrison encontró la inspiración en Bob Dylan y en el enfoque musical comunal de la banda durante una visita a Woodstock. Esto influyó en su deseo de libertad creativa, que chocó con el dominio de Lennon y McCartney dentro de los Beatles. Las tensiones aumentaron durante el rodaje de Let It Be en los estudios Twickenham a principios de 1969, esto llevó a Harrison a abandonar la banda el 10 de enero, desilusionado con el ambiente del estudio y la dinámica interpersonal. Reunión de Harrison con el grupo tras abandonar brevemente el grupo en enero de 1969, George Harrison regresó 12 días después cuando los Beatles acordaron trasladar su proyecto cinematográfico al estudio de Apple y abandonaron la idea de Paul McCartney de volver a actuar en público. A pesar de la mejora de las relaciones, las tensiones persistieron durante la grabación de su 1969 álbum, Abbey Road. Las contribuciones de Harrison a Abbey Road incluyeron lo que el historiador musical Lavesoli describió como dos temas clásicos, Here Comes the Sun y Something. Estas canciones marcaron un hito importante para Harrison, ya que por fin alcanzó el mismo estatus de compositor que Lennon y McCartney. Something fue especialmente notable, ya que se convirtió en su primera cara A al publicarse en un sencillo de doble cara A con Come Together. La canción encabezó las listas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania Occidental, y ambas caras del sencillo alcanzaron el número 1 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En 1970, Frank Sinatra grabó la canción Something de George Harrison dos veces en 1970 y 1979 y la elogió como la mejor canción de amor de los últimos 50 años. John Lennon también la tenía en alta estima y la consideraba la mejor canción de Abbey Road. Something se convirtió en una de las canciones de los Beatles más versionadas, seguida de cerca por Yesterday. En mayo 1970, Harrison logró su segundo éxito en las listas de éxitos con el lanzamiento en E.U. del single For You Blue, junto con The Long and Winding Road de McCartney, alcanzando el número 1 en el Hot 100. Para entonces, Harrison había acumulado una importante colección de composiciones inéditas, reflejo de su creciente productividad. A pesar de su crecimiento como compositor, la frustración de Harrison creció dentro de los Beatles debido a su limitada presencia en sus álbumes, contribuyendo normalmente solo con 2 o 3 canciones. Esta insatisfacción fue un factor importante que contribuyó a la ruptura final de la banda,
La última sesión de grabación de Harrison con los Beatles tuvo lugar el 4 de 1970, de enero, cuando él, McCartney y Starr añadieron sobregrabaciones a Let It Be para el álbum de la banda sonora del mismo nombre. Sin embargo, todas las grabaciones de la banda estuvieron llenas de altibajos. La dinámica de poder y control creativo dentro de la banda a menudo influía en sus interacciones y en ocasiones provocaba fricciones, lo que llevó a George Harrison a albergar una profunda animadversión hacia uno de los miembros de su banda, disputa entre George y McCartney. A lo largo de la mayor parte de su carrera, los Beatles mantuvieron unas relaciones increíblemente estrechas dentro del grupo. Según Hunter Davis, no llevaban una vida comunal, sino que compartían sus vidas comunitariamente, eran los mejores amigos los unos de los otros. La ex esposa de George Harrison, Pattie Boyd, reflexionó sobre el vínculo único que unía a los Beatles, expresando que todos se pertenecían mutuamente. Reconoció que había aspectos de su relación que ella, al igual que otros cónyuges, nunca podría comprender o penetrar del todo. Ringo Starr también hizo hincapié en la profunda camaradería que existía entre los Beatles. Recordó cómo se cuidaban mutuamente, compartían muchas risas y apreciaban los momentos de unión, incluso en los espacios más pequeños como los baños de los hoteles. Starr describió estos momentos como llenos de amor y cariño, destacando la extraordinaria cercanía entre los cuatro. La relación entre George Harrison y Paul McCartney, dos de los miembros principales de los Beatles, era polifacética y evolucionó significativamente a lo largo de sus años juntos en la banda. De los cuatro, Harrison y McCartney se conocieron de jóvenes en un autobús escolar y pronto estrecharon lazos por su pasión compartida por la música. A menudo aprendían y ensayaban juntos nuevos acordes de guitarra, sentando las bases de su colaboración musical con los Beatles. McCartney se ha referido cariñosamente a Harrison como su hermano pequeño, indicando un vínculo estrecho y familiar que se extendía más allá de su colaboración musical. Sin embargo, a pesar de su camaradería, en ocasiones surgieron tensiones entre Harrison y McCartney, sobre todo a medida que la dinámica de los Beatles cambiaba con los años. La creación del revolucionario álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en 1967 marcó un punto de inflexión, ampliamente considerado como una obra maestra. El álbum fue impulsado principalmente por la visión creativa de Paul McCartney. En este periodo, McCartney asumió un papel más dominante en la dirección de la banda, lo que a veces eclipsó las contribuciones de Harrison. Antes de 1969, Harrison luchó por obtener el mismo reconocimiento que John Lennon y Paul McCartney como compositor y fuerza creativa dentro de los Beatles. Sus composiciones a menudo quedaban relegadas a un segundo plano en comparación con las de Lennon y McCartney, que eran los principales compositores del grupo. Este desequilibrio provocó frustraciones en Harrison, que deseaba un mayor control creativo sobre su música. En el momento de la grabación de Abbey Road en 1969, las tensiones entre Harrison y McCartney llegaron a un punto crítico. Harrison se reafirmó con más fuerza, rechazando las sugerencias de McCartney de cambios en sus canciones. En una reveladora conversación captada por el escritor Anthony Fawcett y recogida en la biografía Paul McCartney, 1998, de Barry Miles, se esclarece la dinámica de Paul McCartney y George Harrison dentro de los Beatles. McCartney, conocido por sus sinceras valoraciones, reconoció un cambio en la destreza compositiva entre él y Harrison. Le comentó a John Lennon: "Bueno, la cosa es que creo que hasta ahora, hasta este año, nuestras canciones han sido mejores que las de George". Sin embargo, la respuesta de Harrison a la valoración de McCartney parecía desestimar la comparación. Harrison contraatacó, sugiriendo que la cronología de la composición de las canciones no coincidía necesariamente con la percepción de McCartney de una mejora repentina. Afirmó: "Eso es un mito, porque la mayoría de las canciones de este año las escribí el año pasado o el anterior. Quizá ahora simplemente no me importa si te van a gustar o no". Este intercambio pone de manifiesto una tensión más profunda en el seno de los Beatles en relación con el reconocimiento y el control creativo. El reconocimiento de McCartney de la evolución compositiva de Harrison refleja una aceptación a regañadientes de la creciente estatura de Harrison como compositor dentro de la banda. Por el contrario, la afirmación de Harrison de que escribe para sí mismo en lugar de buscar aprobación muestra su deseo de autonomía y expresión artística. La relación musical de George Harrison con Paul McCartney estuvo a menudo llena de tensiones y diferencias creativas. En una entrevista 1974 citada en George Harrison on George Harrison Interviews and Encounters de Ashley Cohn, Harrison expresó su preferencia por otros músicos antes que por McCartney.
Preferiría tener a Willie Weeks al bajo que a Paul McCartney, declaró. Es la verdad. Con todos mis respetos hacia Paul. Paul es un buen bajista, pero a veces es un poco prepotente. Me uniría a una banda con John Lennon cualquier día, pero no podría unirme a una banda con Paul McCartney, pero no es nada personal, es solo desde un punto de vista musical. Harrison respetaba el talento musical de McCartney, pero encontraba su enfoque a menudo abrumador. Esta dinámica fue particularmente evidente durante las sesiones de grabación de la canción de McCartney y Maxwell Silverhammer en 1969. Harrison detalló la experiencia, señalando, Paul siempre ayudaba cuando habías hecho sus 10 canciones. Luego, cuando le tocaba hacer una de mis canciones, me ayudaba, era una tontería, era muy egoísta. A veces Paul nos obligaba a hacer estas canciones afrutadas. Quiero decir, Dios mío, Maxwell Silverhammer era tan afrutada. Después de un tiempo, hicimos un buen trabajo con ella, pero cuando Paul tenía una idea o un arreglo en la cabeza, los comentarios de Harrison reflejan su frustración con lo que él percibía como la naturaleza dominante de McCartney en el estudio. Aunque el perfeccionismo de McCartney y sus minuciosos arreglos contribuyeron al éxito de los Beatles, también provocaron conflictos, en particular con Harrison, que buscaba una mayor aportación creativa y reconocimiento por sus contribuciones. La relación de George Harrison con Paul McCartney se tensó aún más por lo que Harrison percibía como una subestimación por parte de McCartney de su capacidad como compositor. Durante una entrevista 2020, Howard Stern preguntó a McCartney si creía que había subestimado la capacidad como compositor de Harrison mientras la banda estaba junta. La respuesta de McCartney arroja luz sobre la dinámica interna de los Beatles. Era fácil subestimar a George porque John y yo, como has dicho, siempre habíamos escrito la mayor parte del material y habíamos tenido la mayoría de los singles. Y George fue un tardón en lo que a componer se refiere. Al principio no le interesaba tanto, pero luego empezó a interesarse. Y vaya si floreció, ¿sabes? Escribió algunas de las mejores canciones de la historia. Este reconocimiento llegó mucho después de la disolución de la banda y puso de relieve un problema crítico que había contribuido a la frustración de Harrison durante su tiempo juntos. McCartney y Lennon eran los compositores dominantes, lo que a menudo dejaba las contribuciones de Harrison eclipsadas e infravaloradas. La lucha de Harrison por el reconocimiento y la aportación creativa fue un tema recurrente a lo largo de la carrera de los Beatles, lo que provocó una tensión significativa, especialmente a medida que maduraban sus habilidades como compositor. La insatisfacción de Harrison no solo se debía al número de canciones que se le permitía aportar, sino también a la falta de respeto y apoyo a sus ideas musicales. El dominio de McCartney en el estudio significaba a menudo que las canciones de Harrison recibían menos atención y entusiasmo, lo que resultaba especialmente evidente en la grabación de temas como Maxwell Silverhammer, donde Harrison sentía que la naturaleza controladora de McCartney sofocaba su expresión creativa. En una 1974 entrevista radiofónica de la BBC con Alan Freeman, George Harrison habló de la compleja y a menudo tensa relación que mantenía con Paul McCartney. A pesar de ello, Harrison reconoció el profundo y complicado vínculo que compartían, afirmando, también estuvo marcado por importantes obstáculos, en particular su relación, que resultó ser una barrera considerable para una posible reunión de los Beatles tras la muerte de John Lennon. El 11 de febrero, 1994, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron en el estudio de McCartney, formando lo que cariñosamente se denominó los Treadles. Colaboraron en la recuperación de maquetas inéditas de John Lennon, a pesar de que Harrison y McCartney seguían teniendo algunos desacuerdos sobre las canciones. Tanto Harrison como McCartney admitieron que a menudo se ponían de los nervios el uno al otro, lo que ponía de manifiesto la persistente tensión que existía entre ellos. La relación entre George Harrison y Paul McCartney siguió siendo compleja y ocasionalmente tumultuosa a lo largo de sus vidas. Incluso hasta los últimos días de Harrison, observadores como Rodríguez señalaron la volatilidad que marcaba sus interacciones. En un chat en línea de Yahoo en febrero de 2001, cuando se le preguntó si McCartney le molestaba, Harrison respondió con una cita: no escanees a un amigo con un cristal microscópico, conoce sus defectos, luego deja pasar sus debilidades. Viejo proverbio victoriano. Esto reflejaba el enfoque filosófico de Harrison hacia su relación, reconociendo sus diferencias al tiempo que destacaba un sentido de aceptación y madurez que se había desarrollado con el tiempo. George Harrison falleció en noviembre de 2001, a la edad de 58. Su muerte se produjo después de una prolongada batalla contra el cáncer.
Había sido operado de cáncer de garganta en 1998 y recibió tratamiento para el cáncer de pulmón y un tumor cerebral en 2001. Reflexionando sobre los últimos días de Harrison, Paul McCartney compartió sus recuerdos durante una entrevista de 2008 para Uncut. Al día siguiente de la muerte de Harrison, McCartney habló con la prensa sobre su difunto amigo, reflexionando sobre su larga y compleja relación. Era un tipo encantador y un hombre muy valiente y tenía un maravilloso sentido del humor, dijo McCartney. Es simplemente mi hermano pequeño. Este sentido homenaje demostró el profundo afecto que McCartney sentía por Harrison. A pesar de sus altibajos, tanto Harrison como McCartney llegaron a apreciarse más el uno al otro a medida que envejecían. La hija de McCartney, Stella, nacida en 1971, y el hijo de Harrison, Danny, nacido en 1978, crecieron a la sombra de la fama de su padre, pero forjaron una relación fraternal propia. Stella McCartney habló calurosamente del documental de Martin Scorsese Vivir en el mundo material, especialmente emocionada cuando Danny Harrison leyó en voz alta los papeles de su padre. Expresó una profunda conexión emocional con el legado de George Harrison y la importancia de preservar su memoria. Su vínculo se extendió más allá de los lazos familiares para convertirse en apoyo profesional y admiración personal. Stella diseñó el vestido de novia de la esposa de Danny, Solveig Caradotte, en 2012, mostrando su estrecha relación y respeto mutuo. En 2014, Danny sorprendió a Stella en una gala interpretando la emblemática canción de su padre, un gesto que subraya su reverencia compartida por las contribuciones musicales de George Harrison y la duradera conexión entre sus familias. A través de sus experiencias compartidas y homenajes a sus padres, Stella y Danny Harrison ejemplifican cómo el legado de los Beatles sigue influyendo e inspirando a las nuevas generaciones. A pesar de las complejidades y tensiones ocasionales entre sus padres, sus hijos han forjado una relación de apoyo y amor que honra el impacto duradero de la música de los Beatles y los lazos de familia y amistad. La vida personal de George Harrison estuvo marcada por notables relaciones y matrimonios. Vida personal. Se casó por primera vez con la modelo Pattie Boyd el 21 de enero de 1966, con Paul McCartney actuando como su padrino. Harrison y Boyd se conocieron inicialmente en el rodaje de la película de los Beatles A Hard Day's Night en 1964, donde Boyd, que entonces tenía 19 años, tenía un papel de colegiala. Su relación comenzó de forma juguetona cuando Harrison le propuso matrimonio durante una pausa para comer. Sin embargo, su matrimonio se enfrentó a dificultades, sobre todo debido a la infidelidad de Harrison. Boyd citó la infidelidad reiterada de Harrison como una de las principales razones de su separación en 1974, que finalmente condujo a su divorcio en 1977, El golpe final a su matrimonio fue la aventura de Harrison con Maureen Starkey, la esposa de Ringo Starr, que Boyd describió como la gota que colmó el vaso. Boyd relató que el último año de su matrimonio fue tumultuoso, empañado por problemas de abuso de sustancias. Después de divorciarse, Boyd se fue a vivir con Eric Clapton y se casó con él en 1979, el 2 de septiembre de 1978, Harrison se casó con Olivia Trinidad Arias. La vida de George Harrison se extendió más allá de la música y abarcó otras pasiones e intereses, especialmente los coches deportivos y el automovilismo. Su entusiasmo por los automóviles comenzó pronto, influido por su asistencia al 1955 Gran Premio de Gran Bretaña en Aintree cuando solo tenía 12 años. Con los años, desarrolló un gran interés por coleccionar fotos de pilotos de carreras y sus coches, que creció junto con su admiración por las carreras de Fórmula 1. El matrimonio de Harrison y Olivia perduró hasta el fallecimiento de George Harrison en 2001. Olivia desempeñó un papel importante en el apoyo a Harrison durante sus problemas de salud y siguió protegiendo su legado tras su muerte. El reconocimiento póstumo y el legado de George Harrison han sido conmemorados a través de una variedad de elogios y homenajes, destacando el significativo efecto que tuvo en la música y la cultura popular. Es un tributo a los considerables logros de Harrison el hecho de que fuera incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como artista en solitario en 2004, lo que supuso un reconocimiento póstumo a sus esfuerzos más allá de su pertenencia a The Beatles. Este renombrado honor le fue concedido a Harrison por sus antiguos compañeros de banda, Jeff Lynne y Tom Petty, que trabajaron junto a Harrison en The Traveling Wilburys, quienes tuvieron un papel significativo en la presentación de este honor. Independientemente de su reputación como miembro de los Beatles, la evolución de Harrison como compositor,
músico y figura cultural, salió a la luz con esta ceremonia de entrega de premios. El año 2006 fue el año en que Harrison ingresó en el Paseo de la Fama del Madison Square Garden por su importante contribución a la organización del concierto por Bangladesh. Otro galardón digno de mención. Este acontecimiento histórico, organizado por Harrison en 1971, fue uno de los primeros grandes conciertos benéficos del rock. Su objetivo era sensibilizar a la opinión pública y recaudar fondos para los esfuerzos de ayuda humanitaria a Bangladesh. El 14,2009 de abril, Harrison fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, situado frente a la sede de Capitol Records en Los Ángeles. Su viuda, Olivia Harrison, estuvo presente durante el acto, en el que también estuvieron presentes sus antiguos compañeros de banda, Paul McCartney, Jeff Lynne y Tom Petty. Durante la presentación de su estrella, que fue un momento cargado de emoción, se pronunciaron significativas declaraciones en agradecimiento al legado musical y los logros culturales de Harrison. También participó en la ceremonia Dhani Harrison, hijo de Harrison, quien dio un toque espiritual al acto repitiendo el mantra Hare Krishna, que reflejaba las profundas ideas e inspiraciones espirituales de su padre. Además de estos reconocimientos, el célebre director Martin Scorsese presentó en octubre de 2000 una película documental titulada George Harrison Living in the Material World, George Harrison viviendo en el mundo material. A través de entrevistas con Olivia y Dhani Harrison, el documental permitió conocer más profundamente que nunca la vida, la música, la espiritualidad y el efecto de Harrison. En sus proyectos participaron amigos íntimos como Eric Clapton y Ringo Starr, colaboradores como Paul McCartney y Tom Petty, y otras personalidades significativas que conocieron a Harrison y trabajaron con él a lo largo de su carrera. A título póstumo, durante la entrega de los premios Grammy en febrero de 2015, Harrison recibió el Grammy Lifetime Achievement Award de la Academia de la Grabación, durante el viaje de Harrison a Estados Unidos en 1963 para ver a su hermana. La Sociedad Histórica del Estado de Illinois colocó un monumento conmemorativo en Benton, Illinois, para recordar la ocasión. Esta visita convirtió a Harrison en el primer Beatle en ir a Estados Unidos. El artista John Cerny presentó una instalación mural en Harrison en el año 2017, y se pueden encontrar esculturas de Harrison por todo el mundo. Hay múltiples estatuas de Harrison en Liverpool, y hay un busto de Harrison en el Shedinatore Shagram Triangle Sculpture Garden en Dhaka, Bangladesh, que se ha colocado en reconocimiento a sus logros culturales. Recientemente se descubrió una placa azul en la casa de la infancia de Harrison, que se encuentra en 12 Arnold Grove en Bavertree. La inauguración tuvo lugar el 2017, de mayo. ¿Qué opinas de la enemistad entre George Harrison y Paul McCartney? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por verlo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un pulgar hacia arriba. No te olvides de ver mi último video, y deja un comentario más abajo si quieres que mejoremos nuestro contenido. Me encantaría conocer tu opinión sobre el próximo tema, no dudes en comentarlo más abajo.